Dios obra, y no obra en una iglesia local, sino en su iglesia, que es una sola, donde se encuentre, y de esto somos todos beneficiarios y beneficiados aquí y por la eternidad. Bien, no añado más cosas. Se ha estado hablando o ha salido, se ha manifestado el amor del Señor. Quiero compartir un poco esta tarde con vosotros el título. Me pedisteis un título y os lo di. Cristo en la iglesia. Y veréis que algo de esto es lo que encontramos en la carta a los Colosenses, pero también en la carta a Filemón, porque Pablo escribió estas dos cartas. La carta a Colosas, en la que vamos a ver algunas cuestiones esta tarde, y la carta a Filemón. Y en ambas muestra algunos aspectos de la bendición de Dios en la iglesia local. Y son cartas de las que suponemos, pensamos, creemos, casi con toda seguridad, que Epafras, a quien Pablo en el versículo 17 denomina nuestro consiervo amado, servidor con ellos, con Pablo y con Timoteo, como esclavo, porque la palabra que usa de siervo es doulos, es decir, esclavo, el esclavo en la casa, pues él fue uno de los, era el portador de la carta y enriquecido de la comunión con Pablo. Y vemos estos vínculos de comunión en Cristo que se mueven desde la cárcel donde está Pablo, con Colosas, con Filemón, en la casa donde se reunía por lo menos, si no todos los colosenses, algunos a los que Pablo escribe, escribe a todos, incluso dice que luego los de la Odisea lean también esta carta y ellos lean la carta a la Odisea. Y vamos a ver en primer lugar el propósito de estas cartas a los colosenses y a Filemón. Y el propósito, quizá antes que nada, aunque no lo tenía previsto, leer un versículo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. Dice, es una ordenanza a los maridos que amemos a nuestras mujeres. Y ahora viene el texto. Así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. No es curioso, es correspondiente. El Señor Jesucristo hizo una declaración. En el Evangelio está escrita. Dice, yo edificaré mi iglesia. Pero no la podía edificar sin antes comprarla. Pagar el precio por su iglesia. Así que Él prometió que la iba a edificar sabiendo el coste de esta edificación. Es decir, tuvo que poner la base sobre la cual va a empezar a edificar su iglesia. Bien, pues el amor de Dios. Y en la carta a los Colosenses, toda ella, vemos a Cristo. Yo he puesto, o he dicho, en la iglesia, porque no es Cristo y la iglesia, sino que es Cristo formando parte, o la iglesia formando parte de Cristo. Esto, cuando habla de la esposa, lo vemos en todas las enseñanzas paulinas y en el Apocalipsis también. La esposa y Cristo en una sola cosa. Es posible que en alguna ocasión cuando he venido haya puesto esta ilustración. Me encanta. Es decir, la del cuerpo. Cristo la cabeza, la iglesia el cuerpo. Y cuando nos vamos a bañar y decimos, nos hemos bañado, pero la cabeza ha permanecido fuera del agua. Se ha bañado el cuerpo. De esta manera, de momento, tenemos esta situación. Cristo, que es la cabeza, está en gloria. Y nosotros, que somos el cuerpo, estamos acá en la tierra. Algunos ya están durmiendo a la espera de que seamos todos recogidos. Pero mientras estamos acá en la tierra, tenemos limitaciones, tenemos dificultades y tenemos riesgos. Y el apóstol Pablo, que escribe a esta iglesia
Bueno, vamos a ir leyendo. Vamos a leer versículos 1 a 4. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos, es decir, separados por el Señor de un mundo, y fieles, es decir, hermanos que han sido separados y que están confiados en el Señor, que han creído y confían en el Señor Jesucristo. Dice, hermanos partícipes de un mismo Padre, partícipes de un mismo cuerpo, iguales delante del Señor. Y en un sentido, en Hebreos leemos que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, en un sentido. Así que, santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y mirad, la acción de gracias de Pablo viene dada porque dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y podemos entender que esa palabra fe tiene que ver también con confianza. No es solamente que he creído hemos creído intelectualmente que Cristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros y que pagó en la cruz nuestros pecados, sino que es algo más que esto. Es nuestra confianza en base a esta fe, nuestra confianza depositada absolutamente en el Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, el Mesías Jesús. Jesús es el nombre que significa Jehová salva. Y del amor que tenéis a todos los santos. Y este es un tema que vamos a ver un poco esta tarde. La iglesia de Colosas, Filemón y Onésimo, que estaba separado, pero que Pablo, con esa actitud como de padre, opera para que sea recibido en la comunión de los santos, participando de todo esto. Dice que todo esto es a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Bueno, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio. ¿Ves que esta frase tiene que ver con la que ha sido leída también en 1 de Pedro? Esta herencia en los cielos que aparecerá un poco más adelante. Bien, el propósito de estas dos cartas a los colosenses es advertirles del peligro de que Cristo deje de ser supremo en su vida. ¿Nos ha salvado? Sí, cierto, verdadero. ¿Le pertenecemos? Sí, esta es la parte de Él que ha cumplido y que completará el día que venga a recogernos, nos tome y, como dice 1 Juan 3:2, por el hecho de estar frente a frente con Él, como en Juan 1:1 está el Hijo con el Padre, seremos transformados a la imagen de su gloria, pero no cada uno de una manera individual, sino, no sabemos cómo, pero como iglesia, en un solo cuerpo, transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Bueno, su cuerpo no puede ser otra cosa que glorioso. Y esta es la idea, revelándoles a Cristo, el Hijo de Dios, y a la vez su propósito glorioso de Cristo para con nosotros. En Colosenses 1, 26 y 27 leemos, he seleccionado 3 párrafos que nos ilustran un poco, bueno, nos enseñan esto, ¿no? 1, 26, 27. El misterio que había sido ocultado por los siglos y por las generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio de la iglesia, Cristo en la iglesia como cabeza y la iglesia en Cristo, pero no ya el pueblo de Israel en la tierra y el gobierno en la tierra, sino la unidad formando parte de Cristo mismo. Dice, a estos santos, a quienes ha revelado, Dios ha querido dar a conocer o descubrir cuál es la riqueza de la gloria de este misterio en los gentiles. Y la riqueza de la gloria de este misterio en los gentiles es Cristo en vosotros. Por eso he puesto el título de Cristo en la iglesia. Cristo en vosotros. Esta obra está realizada por parte del Señor. Él dijo a sus discípulos, tengo que marchar, porque si no marcho, no puedo enviaros el Espíritu. Llamamos el Consolador, que es un aspecto de la función del Espíritu. Dice, el Paracletos no solamente es el Consolador,
yo diría que el efecto es de consolación, pero la acción, el paracletos, es del abogado que está al lado para defender la causa. No pierde ninguna causa nuestro Señor. Pero no solamente es abogado, sino que es amigo que está acompañando. Pero no solamente es amigo, sino que es Dios mismo presente en nosotros para fluir el poder de Dios para aquello que necesitamos, para lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y la función, diríamos, fundamental de todo esto es Cristo en nosotros para permanecer en la unidad del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Bueno, yo no sé vosotros, yo hablo por mí. Yo soy uno con mi esposa, pero a veces somos dos. No debería ser. Bueno, el Señor conoce nuestra debilidad, nuestra intención de nuestro corazón y sabemos pedirnos perdón y perdonarnos. Pero ese anhelo está. Y yo diría que como los miembros o las células de nuestro cuerpo no se nos despegan por el camino, porque hay un diseño de parte de Dios para que el cuerpo permanezca uno, entero, completo. Cuando una pieza se despega del cuerpo, pues sabéis, por ejemplo, por la lepra, ¿no? Pero es una enfermedad que ilustra en los evangelios el pecado. Así que este es el diseño de Dios para nosotros. Es la unidad del cuerpo, que solamente es posible por la acción del Espíritu en nosotros. Cristo en nosotros, pero en vosotros, vaya, los gentiles. Pablo está hablando vosotros, los gentiles que estáis en Colosas, que sois santos y que confiáis plenamente en el Señor Jesucristo. Y dice la esperanza de gloria. Hemos leído en el versículo 5 que esa fe en el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, y ese amor que tenéis a todos los santos es a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Me ha encantado que leyese 1 Pedro 1, 3 al 5, porque ahí dice que está guardada, y aquí no, ahora no lo he mirado aquí en Colosenses 1, pero en 1 Pedro 1 sí que me acuerdo. Está guardada es la idea de cuando tenemos un objeto no solamente reservado, sino lacrado. Es decir, guardado con seguridad. De la manera que cuando llegamos a un restaurante y vemos la mesa mejor, decimos esta, y pone un letrero que dice reservado, no te puedes sentar. Ahí está guardada para alguien. Y esta herencia de gloria que es Cristo en nosotros, está guardada en los cielos, está reservada y garantizada para nosotros en los cielos. Así que con esta expectativa de gloria marchamos adelante. 2.2. Dice, para que sean consolados sus corazones, habiendo sido reconciliados, observad, en amor y en toda riqueza de plena certeza de entendimiento hacia el reconocimiento del misterio de Dios, de Cristo, en quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Así que, de la misma manera que está reservada la herencia en los cielos para nosotros, también, aunque nos está oculto, nos ha sido revelado que aunque no lo vemos, todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios están ahí, en esa herencia, reservados para nosotros. Somos partícipes de esto. Y tenemos las arras, dice en Efesios 1:13 o 14. Tenemos las arras del Espíritu. El Espíritu es la evidencia, es la garantía de que somos partícipes, porque ya somos partícipes. Cristo en nosotros mora. Y diréis, bueno, a veces no se nota o no lo notamos, ni en nosotros mismos en ocasiones. Os voy a poner una pequeña ilustración. El tabernáculo. El lugar santísimo era el lugar donde Dios hacía presencia en medio de su pueblo. Luego tuvo que separarse por causa del pecado de su pueblo y poner el tabernáculo fuera. Y tenían que salir. Y Pablo, el autor a los Hebreos, en 13:13 nos dice, salid a él fuera del campamento. Bien, así que el Espíritu mora dentro de nosotros y nosotros estamos confiados en Cristo sabiendo que Él está en gloria y nosotros acá. Pero como en el tabernáculo, la presencia de Dios no era visible. Estaba cubierta absolutamente la gloria de Dios dentro del lugar santísimo
y cubierto de unas pieles, y la piel más exterior, yo diría que podríamos comparar con nuestro cuerpo o con la iglesia mientras está acá en la tierra, una piel de tejón. Fuerte, pero sin ninguna clase de atractivo, de ninguna clase. Cubría absolutamente. Bueno, así somos nosotros mientras estamos aquí, pero tenemos reservada la herencia y Cristo mora en nosotros por su Espíritu. Y en el 4.3, también de Colosenses, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Así que Pablo ha estado hablando en toda la carta acerca de ellos, de la iglesia en Colosas, y a Filemón le ha escrito, lo veremos ahora en un momento, y le ha estado hablando de todo esto. Pero ahora dice, también por nosotros. No penséis que yo, Pablo, y mis colaboradores somos superhombres, que nuestra, vamos a decir, nuestra fidelidad, nuestra entrega y el ministerio que el Señor nos ha encomendado nos hace menos vulnerables que nadie. Necesitamos también esa oración para que la obra del Señor persista en nosotros. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Hay un riesgo, estamos en la tierra. Dios abra la puerta de la palabra, pero no solamente que la abra, sino que nosotros proclamemos conforme a lo que nos ha sido revelado. Hay un riesgo siempre. Cuando, aunque el Espíritu mora dentro de nosotros, necesitamos, es como que conduce. Y yo recuerdo en una ocasión, no hace muchos años, que por la carga de calor, por poco me estrello contra las vallas de la autopista. Fue un segundo. Dices, corremos un riesgo. Siempre necesitamos la oración, esa oración que nos lleva al Señor y nos hace mantener nuestra conciencia de que necesitamos depender continuamente de Él. De otro modo, corremos al fracaso con facilidad. Bien, visto este propósito en la carta a los Colosenses, vamos a Filemón. En la carta a Filemón, vamos a ir leyendo algunos párrafos, pero un poco más adelante. La carta a Filemón está escrita para pedirle que reciba a Onésimo. Sabéis, esa es una historia conocida. Onésimo quiere decir útil, pero resulta que fue un esclavo inútil. Incluso parece ser que le robó, huyó, paró en la cárcel, allí conoció al Señor, y ahora Pablo le tiene que decir, me es útil. Ahora es Onésimo, el de verdad, y le pide que lo reciba. Lo reciba no como esclavo, no quiere decir que no va a seguir siendo su esclavo, porque lo es, le pertenece, pero que lo reciba como hermano amado a ese que le había robado. No solamente le exige perdón, sino reconocimiento que el poder de Dios en la comunión de los santos pasa por encima de todo lo demás. Onésimo había sido convertido por el Señor, se había arrepentido de sus pecados, había confiado en el Señor, estaba sirviendo al Señor, ayudando al apóstol Pablo y a sus colaboradores en la cárcel. Así que había conocido a Cristo con Pablo en la cárcel y ahora, en los versículos 8 a 21 de la carta a Filemón, se lo envía. El pedido, tal como está detallado en la carta personal, por la razón de la carne es imposible. Imaginaros, vosotros tenéis una empresa, tenéis un empleado, un trabajador, y os roba, os causa un daño y marcha. Y ahora lo tengo que recibir como hermano, amado del Señor. Por la carne es imposible esto. Por la carne diríamos, bueno, yo le voy a recibir cuando hermano, cuando me haya compensado todos los daños que me ha hecho. Que venga y veremos. Y si vemos que sí, entonces, no, pero hay esa relación de comunión del cuerpo es del Señor. Entonces, el hecho que lo dice Pablo lo sabe. Conoce a Filemón, conoce a la iglesia en Colosas, y por el hecho de que Pablo diga esto es suficiente para que en esa relación de comunión fraternal de los santos lo crean y lo asumen y lo reciban. Bien, pues esto imaginaros. La iglesia en Colosas se reúne en casa de Filemón. Ahora llega
el esclavo ladrón que ha causado perjuicios a Filemón, a Filemón, que lo ha sabido toda la iglesia y ahora Filemón lo recibe como hermano amado en el Señor. Vaya testimonio para los hermanos que se reúnen en Colosas. Pasa adelante y es ejemplo para los santos de lo que es la comunión en Cristo. Cristo, donde están dos o tres, lo he dicho él, lo he compartido yo, donde están dos o tres, dice, reunidos en mi nombre, mirando hacia mí, allí estoy yo en medio. Ahora está Filemón, está Pablo, están los demás hermanos, y ahí es recibido Onésimo en la comunión de los santos como un hermano más amado. Bueno, no olvidemos, que Pablo en el capítulo 1, versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis presente continuo. Tenéis desde antes, desde que creísteis, y vais teniendo, seguís teniendo, sin dejar de tener. Dice que tenéis a todos los santos. Así que no es solamente a los santos que se reúnen en Colosas. Había una interrelación entre los hermanos y Pablo y sus colaboradores, en este caso Epafras, eran elementos para que la comunión, muchas veces a través de ofrendas, hemos recogido las ofrendas, a través de ofrendas, que Pablo en Romanos, estáis estudiando Romanos, llegaréis, dice, habla de una gracia y está hablando de dinero que los hermanos ofrendan para ayudar a otros hermanos amados en el Señor. Bien, en ambas cartas el propósito es doble, edificación y aliento. Y yo diría que la edificación produce aliento. Y cuando uno es alentado, sigue edificando. Bueno, el libro de Nehemías es un ejemplo, ¿no?, de lo que es la edificación. Pero aquí, para la iglesia, por el gozo de ver la obra de Dios en ellos y entre ellos. Y me ha encantado también cuando ha dicho que no hemos hecho nada nosotros, lo ha hecho todo el Señor. Es verdad. Pero ahora el Señor, por su Espíritu, viene a morar dentro de nosotros y seguimos sin poder ofrecer nada al Señor que no sea fruto del Espíritu obrando en nuestras vidas. Todo lo demás, me perdonaréis, es paja. Es paja que cuando nos presentemos delante del Señor va a arder, va a desaparecer. Lo que el Espíritu obra en nuestros corazones y aquello a lo que somos movidos, Él mismo nos da el poder para seguirle a Él. Él lleva, vamos a decirlo así, va bajo la yunta, como dice Jesús, bajo el yugo. Sabéis que van dos bueyes. Bueno, yo no lo sé, lo he aprendido leyendo, no lo he visto. Pero sabéis que los bueyes iban bajo una yunta, dos bueyes, y que hay uno que es el guía y el otro que sigue. Y Cristo dice, tomad mi yugo. Yo estoy bajo el yugo. Ven conmigo. Ponte debajo conmigo y sigue adelante. Yo guío. Tú no te preocupes. Yo tomo la dirección, yo marco el camino, yo marco el ritmo, yo lo hago todo. Confía solamente. Descansa en mí y marcha adelante. Bueno, esta es un poco la idea que Pablo le da a Filemón. En cuanto al contenido de las cartas, ya hemos visto algo. Pablo contempla la vida fraternal de Colosas y se goza. Es evidente, se percibe en estos versículos que hemos leído. Y dice que todo esto, esta fe en Cristo Jesús y este amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza, que os está guardada, no la habéis recibido todavía, os está guardada. Dice, todo esto lo sabemos porque ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y dice, pero esto que obra el Señor, ¿lo habéis aprendido? No, nadie nacemos aprendidos. Este mediodía, con un hermano, mientras comíamos, decía, es que todos hemos necesitado un guía, un padre, alguien
que se pusiera a nuestro lado y nos empezara a enseñar desde el momento que nacimos de nuevo, que fuimos engendrados del Espíritu. Ahora necesitamos esta guía. Y la ha habido en Colosas. Y dice que lo habéis aprendido de Epafras. ¿Y qué dice de Epafras? Bueno, nosotros, yo personalmente supongo, y me imagino que vosotros, si hubiéramos tenido que describir a Epafras, lo hubiéramos descrito a nuestra manera. Hubiéramos dicho lo que hace, hubiéramos explicado, como yo os he explicado. Bueno, a lo mejor no tendría que haberlo hecho así, o hubiese tenido que ser de otra manera. Pero de Epafras dice, nuestro consiervo amado. Es decir, esclavo amado de nosotros. Podríamos traducirlo así, ¿eh? El griego lo admite. Que es un fiel ministro, diácono, servidor de Cristo. Consiervo con nosotros, todos sirviendo a Cristo. Pero el diácono, como el ministro, son dos palabras que tienen un sentido muy parecido. Es uno que está bajo la autoridad de otro. Ministro nos da la idea de alguien que está bajo el que preside. Los ministros tienen que sujetarse al presidente, también en el gobierno, bueno, o lo que sea. En el mundo es otra cosa. Pero este es el sentido de la palabra. Mientras que maestro o magister es el que enseña. Este es Cristo, el maestro. Bien, pues este Epafras tenía estas condiciones. Dice, es un fiel ministro de Cristo para vosotros. No es para el Señor, es debajo del Señor para vosotros. Esta es, yo diría, la edificación como obra del Señor de parte de Él. Bueno, seguimos adelante. Y dice que es un fiel servidor a favor vuestro, quien también nos ha declarado, y ahí viene otra frase magistral, vuestro amor en el Espíritu. No es el amor, también ha salido esta tarde, el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, dice, Simón, ¿me amas? Ágape, amor sacrificial. Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le vuelve a preguntar, Simón, ¿me quieres? Tú sabes que te quiero. Le vuelve a preguntar, ¿tú, Simón, me quieres? Señor, tú sabes todas las cosas. Era verdad lo que había dicho Pedro. Mi vida daré por ti. Y parece ser por lo que cuenta la historia, que fue así. Pero tenía que aprender que por los recursos de su carne era imposible, no podía. Ahora, por la acción del Espíritu y sujeto bajo él, en el amor, en el Espíritu. Tenemos la capacidad del amor fileo, ¿no? El querer, el amor fraternal, el amor filial. Todo ese amor, sí, nos es, bueno, los que somos de Cristo, nos es relativamente fácil, ¿no? Pero el amor ágape, el amor sacrificial, el amor de entrega, esto es lo que Pablo le pide a Timoteo. Bueno, me ha pasado todo el tiempo, pero quisiera dejar algunas cosas. Ya que he mencionado a Epafras, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice, os saluda Epafras. Epafras ahora ya no está con ellos. El que les había enviado con palabras y vida, como vemos en 1:7, dice que es uno de vosotros. ¿Observáis esa relación fraternal de amor en Cristo? Ya no está con ellos, pero es de ellos. Es uno de vosotros. Es decir, en su vida separado geográficamente, físicamente, seguís estando en vuestro corazón como cuando estaba con vosotros. Lo mismo, igual. Bueno, yo creo que hemos de ver las cosas como el Señor las ve, como el Señor las muestra, y dice,
Os saluda Epafras, que es uno de vosotros, esclavo de Cristo Jesús, que siempre ruega encarecidamente por vosotros en las oraciones, para que seáis afirmados y completos y completamente equipados en toda la voluntad de Dios, porque les soy testigo que tiene gran solicitud. La idea es como un combate en sus oraciones por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Bueno, solamente resumidamente, vamos a leer hasta el versículo 14 porque va vinculado al texto, a la lectura de 1 Pedro también. Dice, por lo cual, versículo 9, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. No pide que hagan buenas obras, ya las están haciendo. Llevando fruto, el fruto del Espíritu, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Y ahora vienen estos 3 versículos de nuevo que nos llevan a la obra redentora de Cristo. Dando gracias al Padre. Antes era el Padre nuestro Señor Jesucristo, ahora es el Padre de todos nosotros por la obra de Cristo. Al Padre que nos hizo aptos, nos capacitó para participar de la herencia de los santos en luz. Yo sé que Pablo muchas veces escribe así y habla en pasado, lo que tiene que ver y se va a completar en el futuro, porque ahora estamos del todo capacitados. Si estuviésemos del todo capacitados, no necesitaríamos que Pablo estuviese intercediendo para que nos dé conocimiento, la sabiduría para andar como es digno y todo eso. Pero dice que nos capacitó. De manera que el Espíritu Santo de Dios ha venido a ser, me perdonáis que lo diga un poco tecnológicamente, ha venido a ser como el disco duro que ha sido introducido, o la memoria que ha sido introducida, el programa que ha sido introducido en nuestro ordenador, y que hace que el ordenador, que antes no podía hacer algo, siendo el mismo, ahora por causa de ese programa introducido, lo puede hacer. Esta es, diríamos, la obra portentosa del Espíritu llegado a nuestro ser, dándonos esta nueva vida, para participar de la herencia de los santos en luz. La herencia y la participación de la herencia, en un sentido, es futura, porque en Efesios 1:3, creo, si no recuerdo mal, dice que nos ha sentado en los lugares celestiales con Cristo, pero ahora todavía, aunque la herencia está garantizada, en estos lugares celestiales, en el capítulo 6 de Efesios dice, hay una lucha tremenda en estos lugares celestiales, pero nos ha dado también la armadura para que podamos, nos ha dado el poder por su Espíritu y la armadura para protegernos y para que podamos avanzar adelante. Y dice, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Observad, no dice que nos ha librado de estar en medio de las tinieblas, pero sí del poder y de la autoridad de las tinieblas sobre nosotros, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Un reino que todavía no está en la tierra, pero que por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros sí puede y quiere reinar en nuestras vidas. Lo que sucede que es un reinado, bueno, siempre pido perdón, pero no tengo que pedirlo, es así. Es un reinado compartido, es decir, el Espíritu tiene que llevar las riendas de nuestra vida, pero volviendo al ejemplo de los bueyes, yo tengo que estar al otro lado. Él marca, yo sigo. Él y me guía, me dirige, bueno, a cada uno, hablo en primera persona, no de cada uno, ¿no? Entonces, ¿en quién dice tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? Es decir, nos ha quitado no solamente la culpa del pecado, sino también el poder del pecado. Dicho de otra manera, nos ha dado un poder superior para poder avanzar con nuestra condición pecadora, pero librados del poder del pecado. El ejemplo, otro ejemplo también que nos ilustra, es el del avión. El avión por sí solo no puede volar, pero lleva unos motores potentes
y lleva un combustible. Y lleva unas aletas ahí en las alas, que las mueve el piloto, y cuando le dan los motores y mueve las aletas, sube. Es el diseño de Dios en nosotros, dándonos su espíritu, nos capacita para volar. ¿Hay un impedimento? Podemos volar por encima. Como el pueblo de Israel cruzó el desierto, cruzó el Mar Rojo y no podía. Y Dios le dice a Moisés, pues pasa, hombre, con tu vara pasa. Y pasó. Y 40 años en el desierto, ¿qué haremos con nuestros calzados? ¿Cómo? Dios se los preservó, calzados, vestidos, comida, agua, durante 40 años. Así es como el Señor obra también con nosotros. Bueno, Cristo es revelado en esta carta supremo. Supremo en la creación. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, porque en Él fue creado todo en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las invisibles, sea tronos, sea dominios, sea gobiernos, sea potestades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todo, y todas las cosas en Él permanecen, subsisten. Y en la iglesia también. Y Él mismo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, quien es el principio, la autoridad, el primogénito de entre los muertos, para que llegue a ser en todas las cosas, llegue a tener la preeminencia entre las cosas, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda la plenitud. En Cristo habita toda la plenitud. Cristo por su Espíritu está en nosotros, Él es la cabeza de la iglesia y Dios en su diseño lo tiene todo organizado para que la iglesia marche adelante. Cantábamos hace años en nuestra iglesia y está casi perdido. Un corito que dice, en medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. Un Señor, un bautismo, una fe, un Dios y Padre, un Espíritu, una iglesia. El cuerpo de Cristo. Y la cabeza marca el ritmo. La cabeza da un impulso. La cabeza muestra su voluntad, lleva a cabo su obra. Y nosotros la vemos, la recibimos y la seguimos. Y la iglesia es un edificio en construcción. Yo edificaré mi iglesia. Y no es aparentemente hermosa, pero nos quedamos aquí y termino con un pasaje de Apocalipsis. Porque esta iglesia que Cristo dijo edificaré, la edificará. Y nuestra herencia está reservada en los cielos, pero mirad Apocalipsis 21. Es un texto que me encanta recordarlo. Apocalipsis 21. Porque esto es lo que Cristo va a completar con su iglesia. 21:2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia ha sido arrebatada, ha sido recogida, toda, muertos y vivos juntos a una vez, porque es un cuerpo y no la puede recoger a trozos, entera, la lleva con él, en gloria. Y dice, bueno, habla de descender, si os fijáis en el versículo 2, y lo veréis ahora también, en el versículo 10, las dos veces dice que descendía. Bueno, ¿cuántas veces desciende? Entiendo que la explicación más sencilla es la que encontramos en la misma escritura. Hay algunos pasajes que hablan de caminos que descienden de Jerusalén a Gaza, de Jerusalén a Jericó. El camino no se mueve, pero el camino lleva, el camino conduce. Y la iglesia no es que se esté moviendo, sino que la iglesia es mostrada en todo su esplendor. La esposa se han celebrado las bodas, la esposa de Cristo ya, siendo una absolutamente y gloriosamente con Cristo, se manifiesta a las naciones. Manifiesta, dice, versículo 10 y 11, y me llevó en un espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, y dice, teniendo la gloria de Dios. La iglesia tiene la gloria de Dios y es mostrada a las naciones. ¿Qué es mostrada a la iglesia? No, la gloria de Dios. La gloria de Dios es mostrada por medio de la iglesia. Y esto solo es posible, eso que ahora tenemos,
que Dios nos libre de menospreciarlo. Pero el poder de la acción del Espíritu en nuestras vidas y por cuestión de nuestra pequeñez y de nuestra torpeza y de nuestra dificultad, pues no se manifiesta como debería manifestarse, o como es, por lo menos, pero el Señor conoce nuestra condición y entonces, en gloria, hechos semejantes a Cristo, la Iglesia dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como cristal. Bueno, quedamos aquí. Esta es la expectativa de gloria para la Iglesia. Pero Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. De la misma manera que el Cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo, de la misma manera que Cristo, esto lo vemos en 1 Corintios 15 y en otros pasajes de Pablo, de la misma manera que nosotros somos muertos con Cristo, y usa la expresión Pablo, junto con, y resucitados o levantados junta con Cristo. Y diréis, bueno, en el tiempo Cristo fue levantado hace 2000 años. Sí, pues junto. En la visión eterna de Dios no está el tiempo y el espacio. Esto lo ha creado para nosotros. Y esta es otra manifestación de la garantía de Dios. Hermanos, está hecho. Bueno, en Apocalipsis hay esta expresión. Hecho está. Como Cristo, cuando entregó el Espíritu, dice, consumado es. Está realizado ya. Bueno, y en Juan 17, Cristo había orado por nosotros, los que han de creer en Él, por la palabra vuestra, de los apóstoles. Pero tendrían que pasar 2000 años. ¿Cuántos más van a pasar? No importa. Está hecho. Es real. La Iglesia, tenemos por cabeza a Cristo. Somos una santa y preciosa en las manos de Dios. Y Él nos ha dejado su Espíritu para guiarnos, para potenciarnos y para que vivamos por Él. Y no nos hemos de preocupar de ninguna otra cosa que de depender del Señor y gozar de su presencia y dejar que Él mueva en nuestras vidas. Y a partir de ahí, pues Dios dirá, cuando pone fin y nos llevamos en gloria para siempre con Él. Y tampoco sabemos cómo será. Pero Juan dice, ahora somos hijos de Dios. 1 Juan 3. Pero no sabemos lo que hemos de ser. Bueno, seremos la esposa. Bueno, pero la esposa es la expresión, yo diría, que más podemos entender, ¿no? Pero ¿cómo va a ser la esposa? No sabemos. Uno con Cristo por la eternidad. Como tú en mí y yo en ti, así ellos con nosotros. Y dices, bueno, pues esta es la bendición para la eternidad de la Iglesia. Y mientras estamos aquí, esa bendición es la que en el vivir cotidiano hace que los demás lo vean y puedan ver que no es nuestra obra, es la de Dios. Y puedan creer en Dios y puedan creer en Cristo y puedan recibir su Espíritu y puedan ser hechos partícipes también con nosotros. Bueno, pues, que el Señor nos ayude, hermanos, a recordarlo porque lo tenemos y gozarlo.